¿Sabías que según cifras oficiales del DANE, más del 14% de la población en Colombia son adultos mayores de 60 años y se estima que para el 2050 será una cuarta parte? Bienvenidos a nuestro podcast institucional Voces que Sanan. El día de hoy conmemoraremos una fecha muy especial que se celebra el 24 de agosto y es el Día del Abuelo. Celebraremos y conmemoraremos a quienes con su amor, paciencia y también sabiduría han marcado nuestras vidas. Para esto nos acompaña el médico familiar especialista de nuestra clínica victoriana, Jorge Guerrero. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación tan especial. Hola Laura, a ti muchas gracias por la invitación. Doctor, contémosle primero que todo a todas las personas que nos están viendo en este momento por qué es tan importante conmemorar esta fecha y también viéndolo como desde el ámbito social y emocional de los abuelos. Bueno Laura, yo creo que tener una fecha en donde podamos resaltar nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, muy bien conocidos dentro del núcleo familiar. Importante tener en cuenta desde el ámbito psicológico y social, porque hay muchos cambios después de los 60 años en estos dos aspectos del ser humano. Entonces hay que reconocerlos, hay que observarlos y poder apoyar estos cambios que se están generando en esta época. Según un estudio de la Universidad de Oxford, aquellos niños que crecen con ese abuelo y hacen parte de esa crianza, desarrollan mayores habilidades emocionales, o sea, es un lazo como muy fuerte, un vínculo muy fuerte. ¿Cuál sería esa importancia que destacaríamos de que los niños crezcan al lado de sus abuelos? Claro, Laura, lo que pasa es que los abuelos vienen de un proceso de aprendizaje, de enseñanza al adulto, ¿sí? De crianza al adulto, diferente al que empiezan a manifestar cuando nacen sus nietos y tienen un círculo familiar y un relacionamiento abuelo-nieto. De allí hay mucha información en la data que determina que el abuelo se conecta con su niño interior cuando está al lado de sus nietos. Entonces, por eso es que es importante no solamente para el niño reconocer el abuelo desde su sabiduría, sino el abuelo que pueda extrapolar su niño cuando empieza a relacionarse con el nieto. Por eso incluso muchas veces dicen los papás que los abuelos con los nietos son distintos a como fueron en la crianza como de los hijos, ¿cierto? Hay un dicho que es muy común y es que el abuelo dice, yo estoy aquí para malcriar y no para criar, ¿sí? Entonces es porque se permite ser ese niño que quizá muchas veces no lo pudo ser porque estaba trabajando, porque estaba buscando las formas de poder criar, ¿sí? Y en este momento, en ese ciclo de vida, ya se da el permiso de estar al lado de su niño, al lado de su nieto, y aflora una cantidad de comportamientos, de pensamientos y de emociones que se permite ser nomás para conectar con su niño interno. Doc, contemos un poquito cuál es ese rol o ese papel que juegan los abuelos en las familias modernas, por ejemplo, teniendo en cuenta que muchas veces ellos terminan criando a los nietos. Sí, mira Laura, esa pregunta es muy buena y muy interesante porque depende del contexto familiar de cada familia, valga la redundancia, digamos que dependiendo mucho del núcleo, cómo esté conformado el núcleo y a qué se están dedicando esa familia. Sí, por lo general, el abuelo, el rol que juega el abuelo, muchas veces en estas familias modernas es de criador, ¿sí? Porque la mamá y el papá están trabajando, están buscando los recursos y en los tiempos en los que los niños no están en el colegio, actúan como cuidadores principales, entonces desarrollan un plan y un rol muy interesante y muy importante desde la crianza misma. Entonces, eso digamos que hay que tenerlo en cuenta. Hay otras formas y es en estratos quizá altos, donde los niños permanecen mucho tiempo con las nanas o con las empleadas del servicio, entonces el rol del abuelo también puede jugar algo muy importante y es que es el que está preveyendo de accidentes, el que está velando por la seguridad del niño, está guiando a la cuidadora, en este caso
la nana o la empleada del servicio. Entonces, fíjate que cada rol social, cada familia dentro de su mismo núcleo va a determinar ese rol. Otros como el mío, que vienen a conectarse con ese niño. Entonces vienen a compartir, a generar experiencias muy lindas, a dejarles memorias de felicidad. Esa gran sabiduría, esa gran experiencia que tiene cada abuelo, es muy importante podérsela extrapolar al niño para que nosotros como padres podamos ser un ente transicional y podamos decir, oye mamá, ¿sabes una cosa? Mira, esto sí, esto no. Y al niño decirle, puede que esto te funcione, puede que esto no. Reconocemos toda esa sabiduría que aportan los adultos mayores, o más bien los abuelos, en la vida de las personas, pero también hay datos muy importantes que nos llaman a concientizar y a educar, haciendo como un llamado a todas las personas para que cuidemos a nuestros abuelos y a nuestros adultos mayores. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 personas mayores de 60 años recibe algún tipo de maltrato. Muchas veces este maltrato es de manera silenciosa, pero contemos un poquito cuáles son esos retos o esos desafíos que enfrentan los adultos mayores o nuestros abuelos a nivel físico y emocional. Lo primero es entender que nosotros como seres humanos vivimos dentro de un psicodesarrollo, un neurodesarrollo que va a través de toda la vida. Y para que nosotros podamos evitar tener adultos mayores o abuelos en situación de maltrato, tenemos que trabajar con el adolescente que se va a convertir en un adulto joven y que va a ser un adulto maduro. Y eso lo podemos entender desde Erik Erikson, que fue un psicoanalista hace mucho tiempo. Él habla mucho de esos periodos de crisis normativas y no normativas. Cuando yo entiendo la crisis normativa de un abuelo, es lo que normalmente me puede pasar desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista biológico, porque mi cuerpo también cambia mi forma de pensar, mis emociones también empiezan a generar un papel muy importante dentro de ese entorno. Entonces, si yo quiero ayudar al abuelo, pues primero entender cuáles son esas crisis normativas. Y el abuelo está inmerso en dos polaridades. Una polaridad es la integridad del yo y la otra polaridad es la desesperanza. Entonces la desesperanza son estos abuelos que están tristes, que no se reconocen en todo el trabajo que hicieron el tiempo atrás, que yo soy una carga para la familia, todo lo que me genera una desesperanza. Entonces son los que van a estar deprimidos, los que van a empezar a desarrollar enfermedades crónicas, que se exacerban, que están hospitalizados, etcétera, etcétera, etcétera. Y la integridad del yo es ese reconocimiento que yo como abuelo, como adulto mayor, me digo, oiga, yo hice esto, me reconozco porque pude trabajar de esta forma, porque pude aprender esto, este logro que hice acá, pude ser este gran profesional, o pude ser este gran papá, pude ser este gran esposo. Entonces, ¿cómo yo integro ese yo? Entonces, desde esas dos polaridades, si yo puedo reconocer en mi abuelo en dónde está, entonces yo podría ayudarlo a él a que esté más en la integridad del yo que en la desesperanza. Y con respecto a los retos desde el punto de vista físico y emocional, tienen que ver con estos ciclos. Entonces, si yo tengo un adulto, un adolescente o adulto joven que viene con unos hábitos saludables, pues seguramente voy a tener un adulto mayor o un abuelo muy fuerte, digamos que con buena masa muscular, con buena funcionalidad, y eso puedo evitar que el abuelo sea un abuelo frágil, ¿ya? Y desde el punto de vista emocional, yo creo que el círculo familiar y el círculo social son muy importantes. ¿Por qué? Porque el ser humano es social por naturaleza. Entonces, si yo me aíslo, ¿sí? Entonces estar muy pendiente de los signos de alarma biológicos que pueden aislar a un abuelo. Ejemplo, cuando empiezan a perder el oído. Entonces hacen una deprivación sensorial auditiva y eso es lo que empieza a aislarlos y pueden desarrollar, bueno, hay una cantidad de enfermedades que se pueden dar manifiestas de allí, pero estar muy pendiente de esos signos de alarma en manifestaciones biológicas, ¿ya? Entonces, ojo con el oído, ojo con los cambios de comportamiento, ojo con el llanto fácil, ojo con el silencio. El mutismo selectivo es un signo de alarma que
te puede estar diciendo la familia, oye, ¿sabes qué? Ojo con el abuelo, porque el abuelo le está pasando algo. Entonces, todos esos cambios abruptos de comportamiento, esos cambios abruptos emocionales, hay que tener mucho cuidado con ellos, estar siempre muy conscientes, como estar ahí presentes, porque muchas veces estamos en automatismos, estamos en nuestra vida cotidiana y nos olvidamos de tener contacto con nuestros viejos, con nuestros abuelos, y bueno, eso es, digamos, que una de las cosas más importantes que hay que hacer. Bueno, para complementar un poco esto de estas señales que nos mencionabas anteriormente, ampliémoslo un poquito. Exactamente cuáles son esas señales que como familia debemos tener en cuenta para cuando los abuelos muchas veces se aíslan y es porque quizás hay soledad, hay depresión o incluso abandono. Los cambios en el comportamiento. Si tú ves que el abuelo está disvariando o está diciendo, tiene un lenguaje incoherente, tiene pensamientos, está alucinando, esos son signos de alarma que te están diciendo, pilas, hay que ir a consultar, hay que evaluar. Lo otro, que dejen de comer. Ellos por lo general no dicen nada porque no le quieren hacer daño al hijo, no le quieren hacer daño a la hija, entonces yo no digo nada, pero dejan de comer. ¿Sí? Entonces la hiporexia o pérdida del apetito y la pérdida de peso son otros de los signos de alarma muy importantes que hay que tener en cuenta con el abuelo. Obviamente los otros más biológicos como la fiebre, los cambios de olor en la orina, que el hábito intestinal cambia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos digamos que son los que uno recomienda en términos generales para el núcleo familiar. Se tiene la idea o se relaciona más bien a que los abuelos son personas dependientes a sus familias. ¿Cómo podríamos quizás quitar ese mito y más bien que pasen a ser personas activas y valiosas, que es principalmente lo que son en la vida de las personas, los abuelos? Así es. Importante lo de la integridad del yo. ¿Sí? La integridad del yo es darle el significado y el valor que tiene cada uno de los abuelos. ¿Sí? ¿Cómo desmitificar eso? Pues eso es un tema cultural que ha venido transformándose un poco, porque es diferente un abuelo, ¿cierto? Un adulto mayor de 65 años que tiene 7, 8 enfermedades a un adulto mayor de 65, 70 años que tiene actividad física regular, que se cuidan el alimento, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos de la misma edad, pero uno no va a tener dependencia al otro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo desmitificarlo? Primero entendiendo que, no existe la demencia senil, eso no existe. ¿Sí? La demencia, o si no, todos los abuelos serían dementes. Sí, se habla mucho de eso. Pero la demencia senil no existe, existen otros subtipos de demencia, pero digamos que pues no es el caso para hablarlo, pero no todos los abuelos son dementes. Y va a depender muchísimo de sus condiciones físicas, de que yo pueda hablar de una dependencia familiar o no. Y la dependencia tiene que ver mucho con su funcionalidad. Entonces, que va solito al baño, que camina solo, que se alimenta solo, que se viste, se peina, todo eso tiene unos criterios que nosotros como médicos tenemos en cuenta para evaluar su funcionalidad. Ahora, importante es, ojalá le apoyemos al abuelo a que mantenga una actividad física regular, que tenga una evaluación nutricional, ojalá trimestral, que pueda tener los suficientes nutrientes, que evitemos estos alimentos procesados, las Coca-Cola, los paquetes, las gaseosas, etcétera, etcétera. Eso va a determinar que su estado integrativo, integral de cuerpo, mente y emocionalidad estén lo suficientemente equilibrados para que no lleguemos a una dependencia. Yo pienso que todas las personas soñamos con llegar a esa etapa, pero que la podamos vivir de manera plena. ¿Cómo desde las familias podemos apoyar para que esta etapa se pueda vivir de esta forma? Sí, hay que buscar individualizar cada adulto, cada abuelo, ¿sí? En la medida en que podemos porque si yo le digo al abuelo, ok, ven y vamos a natación, pero no le gusta la natación, va a ser muy complejo. Pues lo voy a conocer y le voy a decir, oye, papá, o viejo, o amorcito mío, como tú quieras decirle, o como le digas. Papito. O papito, ¿cierto? ¿Qué quieres hacer? Primero es generar un espacio de confianza en la que tú puedas generar una conversación de ir y venir. Porque, claro, hay muchas cosas que podemos hacer, pero si a él no le gustan, entonces primero es escucharlo.
qué quieres comer, cómo te estás sintiendo, qué quieres hacer, ¿sí? Y de allí, con esos gustos, es buscar recursos, ¿sí? Como familia, hacia dónde nos vamos a dirigir. A mi mamá le encanta viajar, entonces, y ella tiene 67 años, es joven, es un adulto mayor joven, entonces, ok, vamos a buscar, hacemos un plan turístico anual, ¿sí? Y que vaya allí, que vaya allá. Eso permite que emocional, físicamente estén muy bien y que conecten mucho con su estado, con su esencia, que es disfrute de vida. Contémosle un poquito a todas las personas que nos ven en este momento desde Sumi Medical, qué acciones realizamos para los adultos mayores o qué programas existen y esa atención especial que se le brinda a esta población. Sí, Laura, mira, Sumi Medical, la clínica victoriana, se han esforzado, han hecho unos grandes esfuerzos, primero basados en el modelo de atención human-centric, que está de la mano y basado en la medicina familiar, que hace un abordaje integrativo del adulto mayor. Tenemos una atención preferencial al adulto mayor, entendemos que son nuestros grandes sabios, nuestros grandes integradores del yo, entonces los tratamos como tales y tenemos programas de enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles que velan por la salud y la seguridad del adulto mayor. Y hace más o menos como un año estamos ya con la Escuela de Cuidadores, que si bien veníamos hablando de poder trabajar con el adulto maduro, con el adulto joven, para que tengamos adultos mayores sanos, bueno, esta es una forma de poder acoger al cuidador también y darle herramientas, enseñarle de qué forma pueden cuidar a sus abuelos y de qué forma podemos entrenarnos para que seamos adultos mayores sanos. Es importante aclarar que en la Escuela de Cuidadores se tiene un grupo de profesionales ampliamente experimentado, donde juega un papel importante la salud mental, entonces estamos con el psicólogo, están las enfermeras que tienen sus especialidades, como la enfermera de clínica de heridas, importantísimo en los pacientes que están encamados. Hay un grupo de médicos generales también que están ampliamente entrenados de qué forma poder guiar a los cuidadores. Los terapeutas físicos, los terapeutas respiratorios están dando charlas constantemente de manera, es una educación continua que se le da al cuidador para que siga a través del tiempo, siga integrando y entendiendo de qué forma puede cuidar al enfermo. La red de apoyo juega un papel importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un buen sostenimiento, tengo el manejo de los recursos, la iglesia, sus creencias religiosas, que la abuela pueda ir o que el cura pueda venir o el párroco o el pastor, esa red de apoyo es muy importante para su salud emocional, ¿sí? Y eso va a repercutir directamente en su salud física. ¿Qué mensaje para ir cerrando este episodio tan especial que hicimos para todos los abuelos que nos ven y todas esas familias que tienen la fortuna de contar con estas personas tan importantes en sus vidas? Un mensaje de cierre, Doc, o unas recomendaciones también finales. Mira, recomendaciones finales, el autocuidado es muy importante, ¿sí? Nosotros creamos conciencia de que la salud física emocional depende única y exclusivamente de nosotros. Vamos a ser adultos mayores sanos y fuertes. Entonces, primero, actividad física regular. Lo otro es el trabajo mental, ¿sí? El trabajo mental puede ser sopa de letras, dibujos, compartir con el abuelo una meditación guiada o simplemente un espacio de silencio en el que vamos a escuchar nuestra respiración. Eso genera mucha calma. Y finalmente, desde el punto de vista de salud mental, las conversaciones responsables se llaman. Abramos un espacio de conversación responsable y es, ¿qué yo le quiero decir al abuelo? Abuelo, ¿qué me quieres decir? Vamos a abrir un espacio de respeto, nos podemos decir las cosas tal y como son, con mucho amor, con mucho respeto. Entonces ahí tienes los 3 pilares de la salud, ¿sí? Como recomendación. Y un mensaje, yo creo que hay que amar al abuelo. Amemos a nuestros abuelos, los que tienen los abuelos vivos, que los aprovechemos, ¿sí?
Y es abrazarlos, apapacharlos, consentirlos, sientan su piel, reconozcan todo lo que han hecho. Si ellos no sin ellos no seríamos quienes somos ahora. Entonces es como, amémoslos. Doctor, muchísimas gracias por esta información tan valiosa de cara a todas las personas que nos ven en estos momentos, a cada abuelo que nos ve. Gracias por cada consejo, por cada palabra, por su historia de vida, que definitivamente lo que tú decías aporta y sin ellos no seríamos lo que somos hoy en día, porque finalmente es como esa sabiduría que ha trascendido generación en generación y somos reflejo de nuestros padres y de nuestros abuelos. Precisamente no queríamos que esta fecha pasara desapercibida y que fuera una fecha más en el calendario, sino reconocer el valor tan importante. Esa es la invitación también como a todos los usuarios que nos ven. De nuevo, muchísimas gracias, doctor, por este espacio tan valioso. A ti, Laura, muchas gracias. Si este contenido te gustó, compártelo y recuerda estar pendiente en nuestras redes sociales de Sumi Medical para estar al tanto de todos los avances y lo que venimos realizando. En Sumi Medical cuidamos tu salud, cuidamos tu vida.